Buenas noches, estamos esperando a que los chicos de la asignatura de plan de negocios de la carrera de emprendimiento e innovación social se conecten a la clase del día de hoy. Vamos a esperar a que se conecten los chicos.
Hola Fabricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Anoche dije, ¿Cómo le va? aquí todavía un poquito mal. ¿Está todavía enfermo? Y Chutics. sé con la gripe. Hay que cuidarse, Fabricio, hay que cuidarse. Vamos a Hey, continuar con la clase de ayer, ¿ya? Porque ya este, he esperado 20 minutos para sí, poder sí, arrancar. Sí, entonces vamos a arrancar con la clase, Fabricio. De hecho, listo. a ver, Fabri, bueno, el día de ayer estábamos hablando sobre los recursos financieros, sobre la importancia que tienen estos recursos financieros y los tipos de financiamiento que nosotros podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de los recursos propios, los préstamos bancarios, el capital de riesgo y las ayudas gubernamentales. Cada una de estas con su respectiva ventaja o desventaja, dependiendo del punto de vista, ¿no es cierto? Que podíamos considerar con respecto a los tipos de financiamiento como tal. En este caso, de nuevo un segundito. eh, Ahí sí, ahí sí ya veo completa la diapositiva. Entonces también habíamos empezado a hablar sobre las herramientas de gestión financiera y habíamos hablado del flujo de caja. El flujo de caja no era más que hacer una verificación entre todos los ingresos que nosotros tenemos versus todos los egresos que nosotros podemos llegar a tener. Y en este caso eso se convierte en nuestro flujo de caja y ese flujo de caja o ese valor que podemos llegar a tener como saldo positivo, si se lo quiere ver de esa manera, lo podemos reubicar, lo podemos reinvertir en otros tipos de estrategias que nosotros podemos haber planificado para poder solventar y posicionar nuestro emprendimiento, nuestra organización como tal. ¿Sí? Habíamos visto también y habíamos hablado también sobre los estados financieros proyectados, ¿no es cierto? Estábamos hablando específicamente sobre los resultados, los balances que nosotros podíamos generar, ¿no es cierto? Y entonces esos estados de resultados básicamente lo que nos permitían era mostrar esa rentabilidad del negocio, ¿verdad? Y el balance general lo que nos iba a hacer es identificar cuáles son esos activos con los cuales contamos, cuáles son esos pasivos con los cuales también estamos trabajando y a la larga el patrimonio con el cual contamos nosotros dentro del emprendimiento, ¿sí? O dentro de la organización. Entonces, un ejemplo de esto, puede ser posiblemente, por ejemplo, una empresa que se dedica al tema de fabricación de productos, sí, al tema de manufactura. Y esta empresa o este negocio lo que hace es proyectar un incremento de un porcentaje de sus ingresos anuales debido a la expansión de su línea de productos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ir identificando, nos va a ir mostrando, por ejemplo, cómo vamos estableciéndonos en los estados de resultados, en el balance general, cómo se van generando nuestros activos, cómo se van posicionando nuestros pasivos y en este caso como tal. Por otro lado, también teníamos los presupuestos, ¿no es cierto? Dentro de los presupuestos no era más que el tener un control adecuado de los gastos, ¿no es cierto? Es decir, y de alguna manera incluso con lo cual nosotros podemos limitar los gastos. Y esto de los presupuestos no se utiliza o no se menciona únicamente en la parte empresarial, sino incluso hasta en la parte familiar, en la parte personal. Los presupuestos son importantísimos porque nos permiten establecer cuáles son los límites que nosotros podemos gastar para que en este caso, ya aplicado al tema de los emprendimientos, el tema de los negocios, podamos garantizar cuáles son los recursos y que nosotros contamos y que se usen estos de manera realmente eficiente, ¿no es cierto? Entonces, estos presupuestos por lo general son necesarios irlos revisando de manera mensual. También tenemos la posibilidad de irlos ajustando según sea necesario.
en las cuales podemos ir estableciendo cierto tipo de situaciones o cierto tipo de procesos con los cuales nosotros podemos establecer este tipo de valores con los cuales nosotros podemos contar para el gasto corriente, como se suele decir, ¿no es cierto? Y por último, teníamos esos indicadores financieros, partiendo específicamente del punto de equilibrio, ¿no es cierto? Y eso ya habíamos visto en la clase anterior, en la semana anterior, de que el punto de equilibrio iba determinando cuál era el volumen de ventas que nosotros teníamos que generar o que establecer en un determinado tiempo para cubrir con los costos totales que nosotros tenemos durante ese mismo periodo para la fabricación o para la producción de esos productos, de esos bienes o de esos servicios como tal. ¿Sí? Adicionalmente, como indicadores financieros tenemos los famosos BAN, el TIR, ¿no es cierto?, que nos ayudan básicamente a evaluar cuál va a ser la rentabilidad de nuestras inversiones. ¿Sí? Y otra cosa que también nosotros tenemos que tomar en consideración es la famosísima relación costo-beneficio, el RBC, ¿no es cierto? Que es lo que indica, que nos va a indicar cuál es la eficiencia del uso que nosotros le damos a ese capital con el cual nosotros contamos, ¿sí? Entonces, estos indicadores financieros son importantísimos dentro de la, dentro de los recursos financieros como tal. ¿Sí? Entonces, venimos y empezamos a hablar ya de lo que es la planificación financiera. ¿Sí? Dentro de la planificación financiera, nosotros tenemos que establecer o tenemos que mencionar que esta planificación financiera va a abarcar la estimación de costos, va a hacer una identificación de cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso y cuáles van a ser las proyecciones de los resultados o de los valores con los cuales nosotros pensamos vender o establecernos dentro del mercado. Entonces, esta planificación financiera tiene que ser efectiva porque tiene que contar con todas estas cosas, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de los costos iniciales y operativos. Nosotros ya en el plan operativo ya de alguna manera identificamos, pero no, muy posiblemente no los valoramos. Entonces, ahora es cuando realmente nosotros tenemos que valorar esos costos iniciales en los cuales se incluyen la adquisición de los activos, las licencias, los equipos, el capital del trabajo, las herramientas, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos costos con los cuales nosotros vamos a iniciar, en este caso, nuestra operación. ¿Sí? Esos son los costos iniciales. Pero también tenemos el costo operativo. Y dentro del costo operativo nosotros tenemos que establecer que también habíamos identificado, ¿no es cierto?, cuál es el número de personas, los puestos, tanto en el plan operacional como en el plan organizacional, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ahora nosotros ya tenemos que generar y establecer ese presupuesto que nosotros necesitamos, ¿sí? Para la operación normal. Entonces, estamos hablando dentro de los costos operativos de lo que se conocen como salarios, los insumos, materia prima, el transporte y cualquier otro gasto recurrente que nosotros podemos tener dentro de la organización, como por ejemplo arriendo, servicios básicos, impuestos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos esos gastos, todos esos costos que nosotros tenemos que identificarlos plenamente dentro de esta planificación financiera. Ahora, nosotros también tenemos que establecer, así como establecemos cuáles son nuestros costos iniciales y operativos, también tenemos que establecer cuáles son nuestras estrategias de ingreso, ¿sí? Esas estrategias de ingreso van a estar específicamente definidas por valga la redundancia, la definición de precios, ¿sí? Y esto, ¿cómo definimos los precios, Fabricio? ¿Cómo definimos el precio de un producto? Mediante de un, de un cálculo estándar. Pero, ¿cuál es el cálculo estándar? Bueno, si es que es en alimentos de un plato, podría ser la receta estándar para definir el precio.
de los ingredientes, la materia, cómo es se ha elaborado. Ya, ojo, ojo Fabricio, que esto también lo vieron, yo creo que también debieron haberlo visto en gestión de proyectos, ¿sí? Y hay Sí, que sí, tomar en consideración, Fabricio, que para definir nosotros el precio, nosotros tenemos primero que hacer un análisis de mercado, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos que hacer el análisis de costos. Y dentro de los análisis de costos tenemos los costos directos y los costos indirectos, ¿sí? Los costos directos van a estar en función, por ejemplo, a la cantidad prorrateada por producto de la materia prima, de la mano de obra, del uso de la depreciación incluso de las herramientas, de las maquinarias, de los equipos que nosotros utilizamos para producir ese bien, ese producto o ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, esos son los costos, los costos directos. Los costos indirectos van a estar de igual manera prorrateados en todas esas cosas que están que están presentes dentro de los gastos de, de la operación, ¿no es cierto? Como habíamos visto, ¿no? El tema de mano de obra, bueno, mano de obra también está dentro de costos directos, ¿no? Pero, por ejemplo, puede estar el tema de transporte, el tema de alquiler o de arriendos, el tema de servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese cómo nosotros tenemos que establecer exactamente cuánto realmente nos cuesta el realizar, como usted mencionaba, el plato, ¿sí? Y porque no es solamente el tema de los ingredientes. Está tomando ese ejemplo, está el gas, el combustible con lo que se prepara el alimento, está las cocinas, están los utensilios, está el mismo local, la mano de obra, ¿no es cierto? Todas esas cosas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta para establecer y especificar adecuadamente cuál es realmente el costo que nosotros tenemos dentro de nuestro producto. Y una vez que nosotros identificamos realmente cuánto nos cuesta producir algo, ahí en cambio nosotros establecemos un margen de ganancia para poder establecer el precio con el cual nosotros vamos a ofrecer ese producto, ese bien o ese servicio. ¿Estamos claros, Fabricio? Pues sí, Puta, Fabricio, está muriendo usted. sí, que así he estado trabajando también. Yo también estaba ayer súper adolorido, Fabricio. Pero ya, vamos mejorando, Fabricio. Tranquilo, vamos a hacer una clase un poco más rápida, ¿ya? Dentro de estas estrategias de ingreso también tenemos la diversificación de ingresos, ¿no es cierto? Y esta diversificación de ingresos, claro, no va a ser únicamente ese producto, ese bien, pues, ese plato con el cual nosotros nos lanzamos, sino que también tenemos que incorporar diferentes o múltiples fuentes de ingreso. No es que en el restaurante, por ejemplo, tomando el ejemplo que usted mencionaba, no es que vamos a vender un solo plato, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que preparar varios platos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama como diversificación de ingresos, ¿no es cierto? Y como había mencionado, es la incorporación de múltiples fuentes de ingresos y como ventas directas, licencias y suscripciones, porque por ejemplo, ¿no es cierto? No solamente podemos decir, tenemos el local, pero a través del local nosotros, me- por poner un ejemplo, creamos nuestra propia aplicación, pero que esta aplicación sirva no solamente para nosotros, sino para los diferentes restaurantes que tenemos en la comunidad. Entonces ahí también hay otra fuente de ingreso con la cual nosotros podemos diversificarnos. ¿Sí me hago entender? Entonces no es solamente tratar de enfocarnos única y exclusivamente en el objeto del proyecto como tal, sino que también tenemos que buscar alguna otra alternativa con la cual también podamos sustentar el proyecto como tal, ¿sí? Entonces eso también es importante, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, ¿no es cierto? Estamos hablando de las estrategias de ingresos y precios. Tenemos también las proyecciones financieras, ¿no es cierto? Y en este caso, dentro de estas proyecciones financieras, y bueno, antes incluso de mencionar el tema de las proyecciones financieras y de todas estas cosas, tenemos que ir analizando también algo que es importante, ¿no? Que es el desafío que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros generamos o cuando estamos haciendo una gestión financiera, estamos enfrentándonos a varios retos, ¿sí? Y estos varios retos van a ir, van a ir estableciéndose, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos con la subestimación de costos, que es lo que yo le mencionaba, Fabricio, ¿sí? Establecer o identificar claramente o realmente cuánto mismo es lo que nos cuesta producir ese producto, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar de que, nos cuesta solamente $10 producir, pero no estamos considerando absolutamente todas las variables que están incluidas dentro de esto. Y esto es algo muy importante porque realmente esos son los primeros, las principales causas de fracaso que nosotros tenemos dentro de la estimación de costos. ¿Sí? Otra cosa que nosotros también tenemos que tomar en consideración es dentro del desafío de la gestión financiera, es la pérdida de liquidez. ¿Sí? La pérdida de liquidez también es importante, es primordial que la manejemos de manera adecuada, porque en el momento de que nosotros perdemos liquidez, no podemos solventar adecuadamente los costos de producción. ¿Sí? Y eso nos lleva a qué cosa? A una falta de control presupuestario. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar en consideración eso. Ahora, dentro de esto nosotros también tenemos tenemos que plantearnos algunas soluciones, ¿no es cierto? Y dentro de estas soluciones, nosotros tenemos que establecer, por ejemplo, que podemos usar tecnología, software, que nos permita llevar un control adecuado de todas las cuentas, de todos los costos, de todos los gastos y que nos permita llevar estas cosas de una manera adecuada, ¿sí? Podemos también monitorear el flujo de caja diariamente o crear incluso una reserva de emergencia que equivalga, o sea, la teoría, los autores nos indican de que deberíamos tener incluso una reserva de emergencia de al menos unos 3 meses, ¿sí? Para gastos operativos. Entonces, eso también es muy importante, Fabricio, de que nosotros nos vayamos dando cuenta de que nosotros necesitamos tener todas estas cosas. Y cuando hablo, por ejemplo, el uso de software, ¿no? Del uso del software financiero como tal, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer también es tener o llevar un control súper riguroso, súper estricto a través de gentes incluso que nos lleve específicamente ese tipo de cuentas y claro, hay que tomar en consideración también a ese personal que va a que va a llevar en este caso la contabilidad de nuestro negocio, ¿sí? Es muy importante que llevemos esas cosas también. Entonces, no puede ser solamente con el uso de un software, sino que también puede ser con la contratación o ya sea bajo dependencia o bajo recursos personales nada más, o bajo una modalidad contractual no vinculante, con un contador que nos ayude a llevar todas esas cuentas, todas esas cosas como tal. ¿Sí? Entonces, es importante que en este caso nosotros también empecemos a hablar sobre la tecnología. ¿Sí? Y claro, como ya habíamos mencionado, o sea, sí, efectivamente una parte fundamental es el uso de software financiero, pero cuando hablamos de tecnología en la gestión financiera, no es solamente el software financiero, sino que también tenemos que ver un poquito más allá. Ustedes sí recibieron informática conmigo, ¿no es cierto, Fabricio, o no? Lastimosamente no, Inge. Lastimosamente no. Ok, ok. Sí, porque Ya. usted nos preguntaba ciertas cosas y no sabíamos de qué estaba hablando. Ajá, claro. Y es que, ojo, y creo que voy a retomar ese mismo tema de lo que les había preguntado la vez anterior.
Cuando nosotros hablamos de tecnología en la gestión financiera, por lo general llegamos o caemos en lo que conocemos como los sistemas ERPs, ¿sí? Y estos sistemas no es más que la digitalización, o en este caso, el rol de la tecnología, en este caso, no es más que la digitalización de todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es decir, de cómo nosotros manejamos todos los recursos dentro de la organización. Y no estoy hablando únicamente de los recursos financieros, sino absolutamente de todos los recursos: materia prima, clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, todo, absolutamente todo. Y eso normalmente lo usa o lo hacemos con un software que se le conoce como sistemas de ERPs. Estos software, sistemas de ERPs, se comunican también, ¿sí? O tienen la capacidad de absorber o trabajar en conjunto con los software de contabilidad, ¿sí? Y con aquellas aplicaciones incluso de gestión. De tal manera que básicamente lo que nos va a permitir es automatizar esos procesos contables que nosotros tenemos, generar esos informes financieros en tiempo real que nos van a permitir monitorear con esos indicadores financieros, con todos esos, no, y no solamente financieros, sino los de ventas, el de posicionamiento, o sea, con todos los indicadores que podemos identificar y que son claves para el desempeño de la organización, ¿no es cierto? Entonces, con todo eso, nosotros podemos utilizar o podemos generar, en este caso, el uso de la gestión financiera. Entonces, estos software contables o estos software ERPs son muy importantes también. Y yo les había mencionado, creo que la vez anterior, y es por eso que me decía usted, Fabricio, de que y ya les había preguntado, hay un software que se llama Trello, ¿sí? Y que tiene todas estas características de ERP y que es un software libre, una plataforma incluso que funciona a través del Internet con el cual nosotros podemos manejar absolutamente todo. Claro, en su versión gratuita podemos manejar el tema de clientes, algo de estrategias de marketing, pero hasta ahí. Pero ya en la versión de paga se nos abre completamente el tema de las posibilidades, se nos abre completamente todo el panorama para poder desarrollar adecuadamente y manejar y gestionar adecuadamente nuestra organización. Claro está, Fabricio, que por ejemplo, estas recomendaciones, estas cosas que yo estoy mencionando, no se pueden aplicar o no se van a aplicar siempre, ¿sí? Esto va a depender también del tamaño de la organización, del tamaño del emprendimiento con el cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Porque obvio, ¿no? O sea, si me pongo un negocio completamente pequeño, reducido, que está solamente en la localidad, que funciona en un solo sector y que su mercado es de solamente ese sector, entonces obviamente va a ser mayor la inversión que el beneficio. Entonces, de ahí estamos hablando también de los costos-beneficios, ¿no es cierto? De la relación costo-beneficio que nosotros establecemos, ¿sí? Dentro de esto también nosotros podemos empezar a hablar de lo que es la evaluación financiera y las estrategias de salud. Y ahí vienen los indicadores, los famosos indicadores como el TREM, el BAN, el TIR, la relación beneficio, costo-beneficio, el PRI, las estrategias de salida como ventas, la fusión, la diversificación, el cierre ordenado. Todos estos indicadores, toda esta evaluación financiera o todos estos indicadores financieros, creo que ustedes ya los han manejado, ¿no es cierto, Fabricio? Sí, Sí, correcto. Entonces, como ya los han manejado, entonces ya no voy a ahondar mucho en el tema de cómo calcularlos. Sin embargo, Fabricio, yo he compartido con ustedes, yo he compartido con ustedes en la plataforma un conjunto de videos que tiene y que hablan sobre justamente todos esos indicadores.
Entonces, claro, son videos bastante, bastante completos, ¿sí? Que hablan sobre el BAN, el PRI, el TIR, la relación costo-beneficio. Hablan también sobre el plan financiero, sobre cómo realizar un plan financiero dentro de un plan de negocios, ¿sí? Habla sobre todas estas cosas, Fabricio. Por favor, yo les solicito de que revisen estos videos porque son importantes y que les van a permitir, les va a ayudar de alguna manera. En esta ocasión yo voy a compartir en este caso el video de las fuentes de financiamiento para emprendedores y empresas, porque este video también es genial, es súper chévere y que le va a abrir un poco también la mente y las posibilidades para las fuentes de financiamiento, Fabricio. Ok, por favor, prestemos atención un ratito. Fuentes de financiamiento para emprendedores y empresas. ¿Cómo consigo dinero para mi emprendimiento? Esta es una de las preguntas más comunes en el ámbito de las startups, dado que el financiamiento se convierte en uno de los obstáculos mayores desde el momento inicial para un emprendedor. Te sorprenderá saber que el presupuesto para la creación de nuevos negocios existe, aunque conseguirlo no es tarea fácil si no se tienen en claro los objetivos y se está preparado para alcanzarlos. Por eso aquí te contaremos las claves al momento de tocar la puerta y decir, te necesito. Los costos de financiamiento pueden variar significativamente entre una alternativa y otra. Por eso, es importante considerar distintos factores. Monto, plazo de financiamiento requerido, moneda o reajustes, flujos de amortización, nivel de riesgo crediticio de la empresa, costos transaccionales asociados a cada alternativa, existencia de programas de financiamiento específicos para el sector en el que participas, disposición del sistema financiero para afrontar posibles endeudamientos, entre otras opciones. ¿En dónde buscar financiamiento? Existen diversidad de fuentes de financiación para emprendedores, en función de las características de tu proyecto y de la fase de su desarrollo. Revisa y analiza las opciones que vas a encontrar a continuación. Alguna de ellas puede convertirse en la puerta para hacer de tu idea una realidad. ¡A despegar con todo! Una de las opciones más habituales, sobre todo al comienzo de un proyecto, es la conocida como la de las 3F. En inglés es la abreviatura de Fools, Friends and Family. Se basa en el dinero propio, ayuda de familiares y conocidos que quieren invertir en el negocio, y se trata de la primera fase de financiación de la mayoría de emprendedores. Un ejemplo de este tipo es Jack Ma, que en 1999 reunió $60,000 con 17 amigos y fundó Alibaba.com. En 2014, sus acciones debutaron en Wall Street, con una capitalización bursátil de más de $231,000 millones. Normalmente las 3F son la fuente primaria de fondos para arrancar, porque se trata de gente que cree en ti y apuesta por tu proyecto, por lo que es muy importante responder con responsabilidad a la confianza depositada. Incluso en esta etapa inicial, es importante que tu plan de negocios y tu pitch estén preparados de forma profesional y con información actualizada. Saber cómo contar tu empresa y sus números es algo que debes tener tan incorporado como la canción de feliz cumpleaños, porque muchas de las mejores oportunidades se presentan de forma inesperada, y por eso es vital estar preparado para poder aprovecharlas. Por otro lado, cuando las fuentes de capital son propias de los socios, un riesgo que puede surgir es que uno de ellos decida abandonar antes el proyecto y busque su salida, hacerse del capital que invirtió. Esto puede ser crucial para la salud de tu emprendimiento, por lo que una forma de proteger tu proyecto es realizar un pacto de socios que incluye una cláusula de vesting. Este instrumento compromete la permanencia de tu socio vinculándolo a sus participaciones. Es decir, únicamente hasta que se cumplan las condiciones establecidas en el vesting, tu contraparte podrá adquirir el 100% de sus participaciones o acciones. Por ejemplo, podrían acordar que si un socio se va al año, puede retirar un 20% del capital, mientras que si lo hace a los 3 años, podría llevarse el 100% de su aporte. Financiación bancaria. Es la fuente de financiación más antigua y difundida. En estos tiempos, es quizás una de las más difíciles de conseguir, puesto que requiere de mayor capacidad económica de la empresa. Normalmente está disponible para proyectos solventes, trabajados y con un plan financiero muy realista, en los que se detalla con gran precisión el objetivo del dinero que se pide y la forma de devolverlo. Aunque el periodo de espera y los trámites para obtener el crédito pueden demorar,
La entrega del dinero es inmediata y se provee el monto en su totalidad, a diferencia de algunos fondos públicos que van entregando los fondos por etapas. Debes considerar que el costo traducido en tasas puede ser alto, por lo que se justifica su uso si tienes un cuello de botella financiero. Es decir, si debes cubrir obligaciones de corto plazo, por ejemplo, pago de sueldos, y tienes asegurados ingresos futuros, cuentas a cobrar. Otro caso en el que es válido analizar el uso de este instrumento ocurre cuando el crédito se encuentra encuadrado dentro de un incentivo a la industria y se asegura lo que se conoce como créditos blandos, que tienen como objetivo impulsar determinado mercado para dedicarlo a la producción. Averiguar las condiciones y el alcance es fundamental para que tengas en claro el costo-beneficio antes de optar por esta alternativa. Subvención pública. En los distintos países, los gobiernos diseñan programas de apoyo a los emprendedores y se ejecutan partidas a través de organismos que evalúan tu proyecto y analizan la viabilidad y potencial del emprendimiento. A partir de esto, determinan si puedes acceder a esta ayuda. Generalmente apuntan a emprendedores de pequeñas empresas que están recién iniciando y necesitan el dinero para despegar. Estos fondos dan un monto específico de dinero dependiendo del tamaño del proyecto y del aporte al desarrollo económico y productivo que la idea de negocio pueda aportar a la sociedad y al mercado. Por eso es muy importante que en tu pitch y presentación quede absolutamente claro el impacto que tu proyecto va a lograr. El inconveniente de esta fuente de financiación es que demanda mucha documentación y puede llevar tiempo lograr su apoyo. Además que el desembolso suele estar atado a etapas y entregables. Pero su principal ventaja es que en algunos casos es una subvención a fondo perdido o con un interés bajo que a veces es del 0%. Business Angels. Son personas o inversores privados que aportan su propio capital a proyectos semilla en los que ven un gran potencial de rentabilidad. Este tipo de financiación, además de estar relacionado con dinero, en muchas ocasiones incluye también la inyección de conocimiento y experiencia por parte del inversor acerca de un determinado sector, es decir, un mentoreo. Eso sin contar con la posible red de contactos que tenga el Angel y que pueden abrir muchas puertas a tu emprendimiento. Una de las grandes diferencias de esta fuente de financiación es que el Business Angel tendrá determinada participación accionaria dentro de tu negocio y por ende será un socio más en la toma de decisiones, por lo que es importante contar con asesoramiento legal con especialistas en startups para estructurar el capital de tu negocio y también estar dispuesto a aceptar sus recomendaciones. Presta mucha atención, porque corres el riesgo de conceder demasiado poder a los inversionistas, perdiendo el control de tu proyecto. Esto le pasó a Steve Jobs, a quien lo terminaron echando de su propia empresa. Antes de aceptar el dinero de un angel, analiza si realmente es la única opción para que tu empresa despegue y si te parece un buen socio para tu emprendimiento. Capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo pretenden financiar a las startups maduras que ya han validado su negocio y necesitan capital para crecer y escalar su modelo. Estos fondos de inversión participan en emprendimientos con alto potencial de crecimiento. Las aportaciones de capital varían entre $100,000 en adelante. Incluso algunos pueden alcanzar varios millones de dólares. El capital de riesgo puede provenir de personas naturales, inversionistas privados o de organizaciones especializadas, fondos de capital de riesgo. La característica distintiva de esta fuente de financiamiento es que aunque no tienen participación accionaria, sí exigen que el emprendedor compense la incertidumbre que rodea la inversión que genere su proyecto y su probabilidad de éxito con una interesante tasa de retorno de la inversión. Para reducir el temor al riesgo de pérdida, el inversionista no solo aporta recursos financieros, también suma conocimiento y redes de contacto, con los que asegure o promueva un aumento de las posibilidades de éxito de las empresas en las que pone su dinero. Una situación muy similar a lo que sucede con los Business Angels. Las recomendaciones que deberías tener con los Business Angels debes también aplicarlas para los fondos de capital de riesgo. Crowdfunding. Es una fuente de financiación en masa, en donde se solicita el apoyo a todo aquel que pueda estar interesado, generalmente a través de medios digitales en plataformas en Internet. Funciona de la siguiente manera. 1. Un emprendedor expone su proyecto, lo promociona y lo presupuesta en la plataforma. 2. En un plazo fijo, pero limitado, recibe aportes económicos de los interesados, personas a las que les gusta el proyecto y se involucran en él. Puede ser uno o varios aportantes. 3. Estos inversores reciben recompensas de distintos tipos, que van desde obsequios, reconocimiento público, descuentos, experiencias, hasta participaciones dentro del proyecto. Entre las ventajas se encuentra que 1.
Permite que ideas diferentes que no encajarían en formas de financiamiento tradicionales, como las de inversionistas convencionales, puedan obtener financiamiento a través del apoyo y la solidaridad de sus potenciales clientes. 2. La necesidad de que un producto salga al mercado facilita que se pueda exponer masivamente y obtener feedback directo de los clientes actuales o potenciales. En palabras más precisas, se puede testear un producto o servicio a muy bajo costo y con resultados reales. 3. No existen intermediarios. El emprendedor puede establecer un diálogo directo con sus clientes, que en muchos casos terminan siendo quienes aportan el capital. 4. Provee a los interesados de una oportunidad para co-crear. Por eso es importante ofrecer recompensas que fortalezcan esa sensación de participación. Por ejemplo, incluyendo fotos de los colaboradores en alguna parte del sitio web de la empresa o mencionándolos en las campañas en redes sociales. 5. A diferencia de los inversionistas, los colaboradores no exigen resultados rápidos. Préstamo participativo. Si tu empresa está en alto riesgo en su desarrollo, mira bien. Quizás esta forma de financiación sea la más recomendable. Consiste en que una entidad prestamista participe de los beneficios de tu empresa, además del cobro de un interés fijo, a cambio de aportar capital económico. La ventaja es que el préstamo se puede devolver en cómodas cuotas, aunque si la empresa llega a obtener logros económicos o beneficios, estos irán también en parte a parar a la entidad prestamista. Concursos de emprendedores. Esta fuente de financiación es quizás una de las más divertidas y emocionantes. Imagina que vas a poder validar tu emprendimiento, tanto con expertos del sector, que hacen de jurado, como también con otros emprendedores, incluso de tu mismo rubro u otros. Una oportunidad única para aprender y analizar tu potencial. Ten en cuenta que entre emprendedores siempre habrá apoyo, y esta será una gran chance para recibir feedback de todo tipo, que se tratará de información más especializada sobre tu negocio. Además, si tu idea resulta favorecida, recibirás una estupenda inyección de dinero para tu emprendimiento. Y complementariamente, en muchas ocasiones, obtendrás difusión y apoyo por parte de la entidad organizadora. En este tipo de financiamiento, todos son ventajas. Así que es importante que estés pendiente de los concursos en tu ciudad o en otros lugares dentro y fuera de tu país. Programas de aceleración. Las aceleradoras ayudan a los emprendedores a desarrollar su negocio a través de formación, mentoría, espacio de trabajo y en muchos casos les facilitan la financiación necesaria para las primeras fases del proyecto. Estas aceleradoras son entidades especializadas dedicadas al desarrollo de empresas innovadoras de alto potencial, a las que se les aplica un servicio de gestión flexible, diseñado para nuevos negocios y que se adapta al tipo y estado de desarrollo de cada iniciativa. Aunque todas se basan en la entrega de metodologías y herramientas innovadoras y buscan startups o emprendedores con ideas de negocios, cada aceleradora tiene características y funcionalidades distintas. Algunas actúan como consultoras, otras se convierten en socios de la empresa, pidiéndoles un porcentaje de su patrimonio en acciones, y algunas combinan ambos modelos. A diferencia de las incubadoras, pensadas para propósitos similares, el desempeño de las aceleradoras está enfocado al levantamiento de capital. La incubación es un proceso que transforma una idea de negocio en una empresa, mientras que la aceleración es un proceso en que una empresa expande su crecimiento y potencia sus oportunidades de mercado. Incubadoras. Una incubadora de empresas es una organización diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores, a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales que puede incluir alquiler de espacios físicos, capitalización, coaching, networking, es decir, acceso a una red de contactos, y otros servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento. Encontrarás apoyo especializado para evaluar tu idea de negocio y lograr que se convierta en una empresa formal. Esta acción es vital, ya que minimiza el riesgo empresarial y aumenta las posibilidades de éxito. ¿Qué busca un inversionista? Presta atención a los siguientes puntos. Verás en qué debes trabajar para hacer que tu oferta como negocio sea atractiva para cubrir las expectativas de los inversionistas. Tu principal herramienta es tu plan de negocios. Es lo que usarás para probar que tu proyecto ofrece buenas posibilidades de ganancias. Se trata de la oportunidad perfecta para mostrar que conoces tu mercado, que tus finanzas están sanas, que tu empresa está en expansión y que tienes un plan de crecimiento viable y escalable. Analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas propias de tu negocio. Análisis FODA. En base a las conclusiones de dicho análisis, elabora un plan de crecimiento y rentabilidad que demuestre que conoces a tus clientes, sus necesidades, la propuesta de valor y cómo se generan los ingresos de tu proyecto, tanto en referencias cuantitativas como cualitativas.
Contempla una estrategia de retiro. Incluye en tu plan plazos y entregables que precisen cómo y cuándo se materializarán las ganancias para los inversionistas. Especialmente para empresas nuevas que no tienen resultados que mostrar, enfatiza el talento humano que hay detrás del proyecto. Los inversionistas necesitan confianza y muchas veces invierten con el emprendedor en mente antes que con el emprendimiento, por lo que una primera impresión puede ser un deal maker o breaker. Es fundamental que el equipo demuestre capacidad, confianza en el proyecto y manejo del negocio. Posibles preguntas que hará un inversionista. La entrevista con un inversionista suele ser muy estresante para un emprendedor, porque no solo se pone en riesgo el capital para el proyecto, sino que se trata de enfrentarse a una persona que estará buscando las debilidades del emprendimiento. Aunque así lo parezca, un inversor no tiene como objetivo criticarte ni tampoco espera que no haya debilidades, sobre todo en un proyecto que recién comienza, sino que lo que busca es asegurarse que tengas identificados los principales obstáculos y segundo, que hayas estimado cómo piensas sortearlos. Un inversor no evalúa el proyecto con la pasión y cariño que tú le tienes, sino que lo ve en términos de capital, por lo que trata de tener la certeza que su dinero sea asignado a un buen destino, con una rentabilidad conveniente a futuro y un mercado con un potencial interesante. Por eso, algunas de las preguntas a las cuales te enfrentarás son las siguientes. ¿Cuáles son las características de la empresa y su sector de actividad? ¿Es realmente un mercado en crecimiento? ¿Y qué capacidad tienes de escalarlo? ¿Qué pruebas hay de la aceptación del producto o servicio por parte de los clientes? ¿Cuáles son los resultados financieros? Estado de resultados. ¿Cuáles son sus proyecciones financieras? ¿Cómo está cubierto legalmente el proyecto? Por ejemplo, puede preguntarte por patentes, registros, posibles litigios. ¿Cuál es el nivel de habilidades y experiencia de las personas que dirigen la empresa? ¿Cuáles son las condiciones del proyecto de inversión? Número de inversionistas, porcentajes de participación, inversión mínima, valor de mercado de la empresa. Todas estas preguntas tendrás que responderlas con seguridad, por lo que debes conocer tu proyecto punta a punta. Puede ocurrir que aunque tengas respuestas satisfactorias, el inversionista no se muestre convencido. En ese caso, si un inversor te rechaza, no te desanimes. Es posible que resulte en una gran oportunidad de aprendizaje para mejorar tu proyecto y robustecerlo. Se trata de una enorme responsabilidad aceptar que un inversor apueste por tu negocio, por lo que debes estar lo más seguro y afianzado posible. ¿Estás preparado para buscar el financiamiento que le dé un empujón a tu proyecto? ¿Está preparado, Fabricio? Para poder invertir, sí. Y para pedir financiamiento. También. Mientras más dinero. Ah, ojo, ojo, en esta semana se activa el PAE, que ya es la elaboración final del plan de negocios, ¿sí? La tarea de la semana 15 es justamente ese speaking, la presentación, la búsqueda del financiamiento como tal. Claro, vamos a hacer una especie va a ser una especie de exposición, de hecho, en la semana 15 del proyecto, ¿sí? Es decir, entonces, en este caso, ustedes van a tener únicamente ya 2 semanas para terminar, en este caso, el plan de negocio porque ya casi está terminado, ya hemos abordado absolutamente todos los temas, ustedes ya tienen casi todo elaborado, lo que hay que hacer es condensarlo, resumirlo realmente en el formato de un plan de negocio y que ustedes puedan presentarlo para buscar justamente fuentes de financiamiento, que es lo que básicamente lo que mencionaba al final en el video que acabamos de observar. Entonces, ojo, Fabricio, estaba todo planificado para que en la semana 15 ustedes hagan la presentación, la búsqueda del financiamiento de su plan de negocios. ¿Estamos claros, Fabricio? Inge. Esa parte de del financiamiento nomás, Inge. ¿Cómo esa parte del financiamiento? No entiendo. Em, eh, co- ¿Cómo es el plan de financiamiento? O sea, como decir, de la materia prima, que se va a utilizar, los equipos. ¿Eso tenemos que hacer aparte o en los trabajos que estábamos haciendo? Es la parte, o sea, ojo, que yo no les pedí que, o sea,
No me presentaron adecuadamente el de operaciones y el organizacional, sí creo que me presentaron, ¿no es cierto? Es el de la operacional. Yo envié el que iba, ¿cómo decir? Dónde va a estar ubicado, qué contenía la ubicación del restaurante, eso, en dónde No, iba a estar ubicado. no, no, el operacional es, bueno, también consta de eso, pero era identificar también cuáles son los costos, identificar cuál es la materia prima que vamos a utilizar, los equipos, las materias, o sea, absolutamente todo del plan operacional. Teníamos también el plan organizacional y ahora estábamos hablando, en estas 2 semanas, estábamos hablando del plan financiero. Entonces, claro, hasta el organizacional me parece que lo hicimos. Ya el Sí, financiero no les he pedido como tal, pero como les digo, o sea, eso ya era algo que ustedes lo manejaban a través incluso de gestión de proyectos y que tienen esa información o que tienen esa metodología también para desarrollarlo. He compartido con ustedes también para el plan financiero unos 2 videos adicionales que les echan súper explicaditos, que les hace entender súper bien cómo se calcula el BAN, el TIR, la relación costo-beneficio, todo, absolutamente todos esos beneficios. Ojo, eso realmente es lo que a la larga apalanca. Eso, el plan operacional, el plan de marketing, el plan de ventas, el estudio de mercado que nosotros hemos desarrollado. Fíjese cuántos productos hemos ido desarrollando a lo largo del ciclo. Se ha sido un trabajo fuerte, Fabricio, ha sido un trabajo fuerte. Y como les decía, no es solamente, o sea, no es producto única y exclusivamente de esta asignatura. Esta asignatura era, les había mencionado, es la recopilación, la unión de todas las asignaturas prácticamente que ustedes han recibido en toda la carrera, ¿sí? Es fundamental, es importantísimo de que ustedes empiecen a desarrollar esos planes de negocio para que con esos planes de negocios ustedes los puedan presentar, los puedan exponer. ¿Hecho? listo, Inge. ¿Ya? Listo, Fabio. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy y con esto nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿ok?